Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mantengamos las manos sobre el arado, es el título del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo. Y quisiera que pudiéramos estar compartiendo uno de los pasajes bíblicos en los cuales nos exhorta el Señor a mantener las manos sobre el arado, ¿eh? Es el pasaje que está en Lucas capítulo 9, verso 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quisiera orar. Padre, queremos darte gracias porque nos concedes este tiempo en el cual podemos, Señor, tener tiempo para meditar en tu palabra, que podemos tener tiempo para reflexionar en la misma. El ruego como la oración, Señor, es que mediante la exposición nos sean iluminados los ojos de los entendimientos, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible a todos nosotros. Por medio del Señor Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Antes de poner las manos en el arado, es bueno considerar. Jesús nos exhorta también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en el verso 28 y 29, diciendo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. En los tiempos del ministerio público del Señor Jesucristo, muchos se aventuraron a querer seguirle al Señor. Y cuando digo que se aventuraron es porque de sí mismo surgió el hecho de querer seguirle. Y asimismo, como de sí mismo surgió el hecho de querer seguirle, también de sí mismo surgió el hecho de volverse atrás. Un claro ejemplo es después de que el Señor habla allí en el Evangelio de Juan sobre que Él era el verdadero pan que descendía del cielo y que ninguno que no comiera de su carne tendría vida eterna. Esas palabras escandalizaron a sus discípulos, al punto que muchos de partir de aquella hora se volvieron atrás, dice la Escritura. Y Jesús, volviéndose hacia sus discípulos, les dijo: ¿acaso queréis vosotros volveros también? Y allí donde escuchamos la célebre frase del apóstol Pedro, quien le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, cuando nosotros nos aventuramos por nosotros mismos para hacer la obra del ministerio sin recibir del Señor la confirmación de un llamado,
sin recibir del Señor, deberíamos ponernos a considerar cuáles son los costos, ¿eh? ¿Cuáles son los costos de este llamado? En una oportunidad tuvo un joven que le dijo que estaba decidido a seguirlo a Jesús. Y Jesús le dijo, mira que las aves del cielo tienen nido y las bestias del campo tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ese que se había aventurado diciéndole de sí mismo que le iba a seguir, en esa hora se volvió atrás. ¿Por qué? Porque recibió la realidad de lo que era el precio del llamamiento. Así nosotros tenemos que considerar que este llamamiento que nosotros recibimos del Señor también tiene un precio, el cual es necesario que lo tengamos en cuenta y que lo podamos estar considerando. Amén. Ya que el hecho de no tenerlo en cuenta nos puede llevar a que en algún momento nos volvamos atrás. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, y es cuando Pablo y Bernabé reciben un llamado de Dios. Tenemos varios ejemplos, entre ellos está el ejemplo de Juan Marcos. Juan Marcos era el sobrino del apóstol Bernabé. El apóstol Juan, el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, ellos recibieron un llamado del Señor por medio del Espíritu Santo a salir de un viaje misionero. Y dice que Bernabé decidió llevarle a su sobrino. Y en el versículo 13 del capítulo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perges de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y luego podemos leer de las Escrituras que en el verso 38 Bernabé quiso llevarle por segunda vez en el segundo viaje, y dice el verso 38 del capítulo 15 del libro de Hechos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Hechos 15, 38. Entonces, los que habían recibido el llamado eran Pablo y Bernabé, pero Juan Marcos decidió sumarse a este viaje misionero, lo cual le llevó que en medio de las dificultades no permaneciera, sino que por el contrario, decidiera por sí mismo el volverse. Entonces, dice que después en una segunda oportunidad, en un segundo viaje, cuando salió a la hora del ministerio, Bernabé le quiso llevar nuevamente a Juan Marcos. Pero ¿qué es lo que dice? Que esto ocasionó entre ellos una disputa tal de la cual en ese momento se separaron a causa de Juan Marcos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales muchas veces la gente se vuelve atrás en la hora del ministerio? En el libro de Génesis, en el capítulo 19, en el verso 26, nos relata la historia de que Lot y su familia recibieron un llamado a salir fuera de Sodoma y Gomorra. Pero entonces, ¿qué sucedió? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La razón por la que muchas veces uno desiste es porque en vez de estar mirando hacia adelante, aquel que guía nuestras vidas, aquel que hizo un llamado a nuestras vidas, echamos a mirar atrás. Esto también le sucedía al pueblo de Israel, aunque tenía la columna de fuego y la columna de humo que les iba guiando. Ellos también en diferentes oportunidades, cuando estaban atravesando por dificultades, querían volverse a Egipto, querían volverse al lugar de la esclavitud, querían volverse al lugar del sometimiento. Entonces, la razón por la cual muchas veces nosotros somos tentados a volvernos atrás
es porque sacamos los ojos de aquel que está guiándonos. Sacamos los ojos de aquel que hizo un llamado a nuestras vidas. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. O sea, en vez de estar mirando hacia adelante, aquel que le estaba guiando en el camino, echó a mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque en su corazón fue tentada a querer volverse a Sodoma y a Gomorra. Es más, cuando nosotros vemos la dificultad que Lot tenía en Sodoma y Gomorra, al punto tal que bandas armadas tomaron la ciudad y se llevaron esclavos, y se llevaron por esclavo a Lot y a la familia de Lot, lo que llevó que el patriarca Abraham se organizara con un ejército de 318 hombres a salir y procurar el rescate de su sobrino Lot, lo cual hizo, pero en vez de volverse a estar al lado de su tío, quien tenía la dirección de Dios, se volvió a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ahí. Y seguramente que también el corazón de su mujer, la cual no sacaba los ojos de esa ciudad. Entonces, nosotros tenemos que, para mantenernos firmes en el llamado, para mantener las manos sobre el arado, tenemos que tener la mirada puesta en aquel que guía nuestras vidas, en aquel que hizo un llamado a nuestras vidas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pudo darnos la oportunidad un pastor, pudimos recibir en un ministerio, pero siempre tengamos presente que el llamado nosotros lo recibimos de Dios. Utiliza a los hombres y utiliza los ministerios y las mismas puertas de esos ministerios para que desarrollemos la tarea, pero nuestro llamado procede del Señor. Amén. Si nuestro llamado es genuino, siempre el ministerio, la iglesia, quien nos da la oportunidad, confirma lo que ya Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Amén. Si no está ese llamado en nuestro corazón, entonces, como decíamos antes, es momento de considerar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a edificar algo sin primero calcular los gastos, y al ver lo que se necesita para acabar la obra, puede que en el camino nos quedemos estancados y esto sea motivo de burla. Así lo expresa Lucas capítulo 14, verso 28 y 29. Entonces, en conclusión, en esta tarde que estamos compartiendo de esta enseñanza, podemos leer el pasaje de Hebreos, capítulo 10, verso 39. Hebreos, capítulo 10, verso 39, nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Siempre que haya un retroceso, siempre que haya un volverse atrás, eso nunca va a traer un beneficio para la vida espiritual. Lo más difícil siempre es permanecer, perseverar. Pero si no permanecemos, si no perseveramos, puede que no alcancemos a disfrutar del fruto, no alcancemos a disfrutar de la bendición de Dios. Bien dice el Salmo que el sembrador irá sembrando con lágrimas la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, lleno sus brazos de las gavillas de bendición. Entonces, entre tanto que vamos, no hay manera que tal vez no pasemos por dificultades. Entre tanto que vamos, tal vez no haya manera de que no tengamos adversidad, sino todo lo contrario. Entre tanto que vamos, siempre debemos considerar y esperar que vamos a tener dificultades.
El apóstol Pedro nos exhorta diciendo: no os sorprendáis del fuego de la prueba como algo extraño que os sucede a vosotros, sino ved que los mismos padecimientos se van cumpliendo alrededor del mundo en todos nuestros hermanos. Por tanto, si vamos a poner las manos en el arado, asegurémonos que tengamos un llamado genuino del Señor y que el ministerio o la organización, la iglesia o el líder solamente esté confirmando aquello que Dios habló primeramente a nuestras vidas. Yo recuerdo cuando en el año 91 recibimos un llamado a salir de nuestro país y a dejar nuestras cosas para venir al Uruguay. No estábamos en el mejor momento. Yo estaba desempleado, puede ser la industria en la que trabajaba, hacía unas pocas semanas había cerrado y había comenzado mi propia industria. Mi esposa estaba atravesando un quebranto de salud muy importante. Teníamos tan solo 4 meses de casados, estrenando nuestro nuevo hogar y bueno, todo lo que con eso conlleva de una casa nueva. Y ahí recibimos nuestro llamado. Y no era el mejor momento, o sea, no era que teníamos que salir de nuestro país, no era que estábamos en perfecto estado de salud, o por lo menos mi esposa estuviera en perfecto estado de salud, no era que no teníamos un proyecto, habíamos nos habíamos casado hacía 4 meses, estábamos estrenando nuestra casa, pero cuando nos hizo el llamado en esa oportunidad el pastor, nosotros dijimos que sí. Más, yo me aventuré a decir sí, pero tenía que comentarlo con mi esposa, quien estaba convaleciendo en cama, y cuando yo le compartí a ella, ella también dijo que sí. Después teníamos que buscar la autorización del médico para viajar, que tenía que de alguna manera eh, o darnos eh, los permisos para viajar, porque estaba bajo un tratamiento de inyectables que tenía que darse diariamente. Entonces, necesitábamos todo eso, pero Dios fue aparejando todas las cosas y en muy poquito tiempo nosotros ya nos encontrábamos en otro país y sirviéndole al Señor. Pero ¿qué sucedía? Que yo ya hacía tiempo que el Señor me había hablado por palabras de ciencia, me había hablado mostrado por visión, y en eso también estábamos trabajando. A medida que íbamos trabajando en nuestro proyecto de familia, en nuestros proyectos laborales, también estábamos trabajando en eso. ¿En qué? En formarnos, en prepararnos para salir hacer la obra del ministerio. Y ya de esto han pasado unos cuantos años y no fueron todos los años o todos los tiempos florecientes. Hemos tenido muchos altibajos y aún dificultades, pero hasta acá podemos decir que Dios nos ha ayudado. Y una de las cosas lindas que recibimos en este tiempo es que quien nos envió al ministerio en esa oportunidad, hoy él también está celebrando los años que hace que ha enviado a tantos siervos, 40 años que ha estado enviando siervos a diferentes países, matrimonios a diferentes países, y quiere tener un evento y hacer un reconocimiento a aquellos matrimonios que fueron enviados a través de su ministerio y que todavía perseveran y permanecen en el ministerio. Recuerdo también hace unos años atrás, el pastor que nos casó, Pastor Josué, también quería él hacer un reconocimiento desde los Estados Unidos. Él tiene ahora allí su ministerio desarrollando en los Estados Unidos. También quería hacer un reconocimiento. Y bueno, la perseverancia tiene eso, ¿no? Que con los años, con el tiempo, uno empieza a cosechar. Y si bien hoy podríamos decir que con todos los años que estamos aquí en este país, y porque, bueno, de hecho hemos decidido también nacionalizarnos y ser ciudadanos uruguayos, también
hemos cosechado muchas amistades, mucha gente linda que es justamente en este último tiempo en el que he estado en este proceso de salud y he tenido que eh, recibir el aliento y las oraciones de la iglesia, pude ver el amor y el afecto de los hermanos hacia la vida, hacia mi vida y la de mi familia, ¿no? Y eso también es muy gratificante. Así que, hermanos queridos, la victoria no está en retroceder. Lo más fácil es retroceder, lo más difícil es perseverar. Pero para que podamos ver el fruto del trabajo para el cual el Señor nos ha confiado, para que podamos ver el fruto de la labor para la cual el Señor nos ha llamado, es necesario que perseveremos. Todavía no está todo escrito, todavía no fuimos coronados con la corona de justicia, todavía no recibimos los galardones, así que tenemos que perseverar hasta el final. Y le dejo con este pasaje de Hebreos 10:39, el cual nos dice claramente: nosotros, la iglesia del Señor, aquellos que nuestras vidas fueron cambiadas por el poder del Evangelio, no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias porque nos concedes en tu buena voluntad poder estar juntos compartiendo este tiempo en el cual hemos estado exponiendo, Señor, también los diferentes textos bíblicos. Hemos estado meditando en cuanto al valor, Señor, que tiene el mantener las manos sobre el arado, y hemos podido ver, Señor, por medio de la palabra, el beneficio que tiene en estar perseverando. Por lo que te damos gracias, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana querida y hermano querido, en el día de mañana vamos a estar compartiendo 2 reuniones. A las 10 de la mañana en la calle Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza, allí en la ciudad de San Carlos, vamos a estar abriendo una reunión a la cual eres especialmente invitado a participar. Y a las 7:30 de la tarde, ya estamos en el nuevo horario, en la congregación de Maldonado, estaremos abriendo nuevamente culto. Así que esperamos que en cualquiera de estos 2 lugares, ya sea en la ciudad de San Carlos, Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza, o en la avenida La Valleja 914, en la ciudad de Maldonado, a las 7:30 de la tarde, puedas estar acompañando en una de estas reuniones. Nuestro tiempo por acá ya se está finalizando, así que quiero despedirme deseando tengas una buena jornada y que la gracia, la paz y la bendición de Dios sea sobre tu vida, tu familia y todas tus cosas. Que Dios te bendiga. Amén. Paz, pastor. Paz, Paz. hermanas. Bendiciones. Bendiciones. Les esperamos Un abrazo. mañana. Amén, pastor. Bendiciones. Nos vemos Bendiciones. con el favor de Dios. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio,
Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,